Aquí María que les va a hablar de la Biblia. Cuando una persona la idolatran mucho, es porque la consideran Dios. Y nada más a Dios se le comete adulterio pecando con el cuerpo, propiedad de Dios. Nosotros, los humanos, somos templo de Dios, casa de Dios, y el Espíritu de Dios habita dentro de nosotros. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Haz de cuenta que nosotros todos estamos unidos al cuerpo de Cristo, los que somos cristianos, por medio del bautismo. Entonces Jesucristo es la planta y nosotros somos las ramas unidos al cuerpo de Cristo. Entonces, cuando idolatran a alguna persona, cuando la idolatran a alguna persona es porque la consideran su Dios. Entonces hay que idolatrar solamente a Dios. Jesucristo, hecho hombre, pero es Dios. Entonces, lo dice la Biblia. En Juan capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 18. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vivimos su gloria y gloria como del unigénito del Padre, que es Jesucristo, lleno de gracia y de verdad. Entonces, sí, porque hay personas que idolatran a los artistas, hay personas que idolatran a una persona y hasta la consideran que es su Dios, por eso la idolatran, sin darse cuenta de que lo están considerando Dios, la están idolatrando. Entonces se la pasan pecando, todos los días están pecando porque están idolatrando a alguien, porque son estúpidos, nacieron estúpidos desde el vientre de su madre. Por esa razón. Entonces, dice, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7 al versículo 8. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Entonces dice Dios, sus almas adúlteras. Por medio del bautismo, somos crucificados junto con Jesucristo en la cruz. ¿Ok? No volver a pecar. No hacer el tipo de pecado que se hacía en el viejo pacto, en el Viejo Testamento. Estamos en el testamento ya de Jesucristo. Entonces Jesucristo es como un nuevo presidente, es un rey que trae y que trajo nueva ley. Tenemos su ley ahora. Cuando Él murió, empezó a valer el testamento de Cristo. Entonces, Moisés pasó a la historia. Fue Moisés. Ya no se puede cumplir esa ley. Ahorita estamos con Jesucristo, dice Hebreos capítulo 3, versículo 1 al 6.
Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, que era el cuerpo de Moisés, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su propia casa, que es el cuerpo de Jesucristo, la cual casa somos nosotros si retenemos firme hasta el fin la confianza y gloriarnos en la esperanza. Así que ya estamos con Cristo, con su testamento de Cristo. Dice Hebreos capítulo 9, versículo 12 hasta el versículo 16. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, toda la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció al mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado en ese tiempo. Pero ahorita tenemos nuevo pacto, nuevo testamento, la ley de Jesucristo por medio de la sangre de Cristo, por medio de su sacrificio. Así que, entonces, dice Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Así que Jesucristo ya murió, regresó después de la muerte, sin relación al pecado, o sea que ya no pequen, porque ya se dio un sacrificio por el primer pacto. ¿Ok? Por el pecado de Adán, de Eva, por los pecados que se cometían. Así que ahorita es no volver a pecar, porque Jesucristo no se va a estar dando el sacrificio cada que se les dé la gana a ustedes para que le quiten los pecados a la gente. No. Ya no. Si siguen pecando voluntariamente después de haber conocido la verdad, ¿a qué vino Jesucristo? Que se dio en sacrificio una sola vez por el pecado. Ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una terrible amenaza de fuego ardiente que destruirá a los enemigos de Dios. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 26 al versículo 27. Entonces, oh almas adúlteras, que demandan señal, pero le cometen adulterio a Dios nomás mirando con deseo, los hombres a las mujeres. El cuerpo es casa de Dios, templo de Dios, es el cuerpo. Entonces, por medio del bautismo, nos crucificamos todos. Y tienen que bautizarse para que puedan
llegar ante Dios. Porque si no se bautizan, Dios no los puede recibir. Romanos capítulo 6, versículo 3 al 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva? Así que tenemos nuevo pacto, tenemos que ya cuando nos bautizamos andemos en vida nueva, de no volver a pecar, de no cometer la adulteria a Dios pecando con la boca. Guau, guau, guau. Ay, la fucking bitch se anda casando con los perros en vida del marido. Mira, se anda metiendo, uniendo, casándose. Ah, la fucking bitch ahí viene. La fucking bitch ahí va. Oh, la fucking no sé qué tanto. Que porque se anda metiendo, uniendo, casándose con los perros en vida del marido. En la ley de que Jesucristo es una perra. No se puede meter, unir, casar con otro en vida del marido porque Dios le va a dar muerte eterna. Le comete adulterio a Dios que la unió al primer hombre para toda su vida. Entonces ahorita hasta los sacerdotes andan casando a las putas no vírgenes. ¿Ok? De fornicación. Excepto por fornicación se tiene que divorciar el hombre porque la mujer la agarró con fornicación, puta no virgen. Excepto por fornicación se tiene que divorciar el hombre porque se casó perro no virgen con fornicación. Ya Dios lo unió a su primera mujer para toda su vida, no para que se ande casando con otra en vida de la primera. Con la primera mujer hace un solo cuerpo, el hombre, así sea con prostituta, dice la Biblia. Tiene que tener cuidado el hombre con quien se va a unir por primera vez porque ya no se puede casar. Andemos en vida nueva y parece que el bautismo lo hacen cuando están recién nacidos. Algunos. Y cuando crecen, hacen cuerpo quién sabe con quién. Luego se casan perros no vírgenes con fornicación para cometer la adulteria a Dios toda su vida. Ahí va el perro, viene, el perro va, se anda metiendo, uniéndose, casándose con otra cuando ya le tocó la primera mujer. Entonces eso es un perro adúltero para Dios. Entonces, por medio del bautismo, muchas mujeres son putas, casadas putas no vírgenes en este tiempo. Se andan metiendo, uniendo, casándose con los perros en vida del primero. ¿Y que Jesucristo le dijo a la mujer adúltera? Que no pecará más. Entonces, ¿por qué lo hace? Porque se anda metiendo, uniendo, casándose con los perros en vida del marido. Si Dios le va a dar muerte eterna, no vida eterna. Juan capítulo 3, versículos 5 al 6. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, o es necesario nacer de nuevo. Así que dice Marcos capítulo 16, versículo 16 al 18. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Dice Jesucristo en Marcos capítulo 28, versículo 18 al 19 al 20. Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo e en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así que eso es lo que dice Cristo.
Entonces Jesucristo nos bautizó con el Espíritu Santo. Por medio del bautismo nosotros recibimos el Espíritu Santo de Jesucristo, empezar una vida nueva, de no volver a pecar. Pero parece que se la pasan pecando todos los días. Juan capítulo 20, versículo 21 al versículo 23. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. ¿Ok? Así que, oh almas adúlteras, ¿ok? Dije Santiago, capítulo 4, versículo 4, que son enemigos de Dios, las almas adúlteras, para Dios. Los que no dejan de pecar, que le cometen adulterio a Dios, pecando con el cuerpo, propiedad de Dios, porque somos cuerpo de Dios. Nuestro cuerpo es cuerpo de Dios, no es de nosotros. Es templo de Dios, casa de Dios. Y el Espíritu de Dios habita dentro de cada uno. Somos miembros del cuerpo de Cristo y cada uno en particular. Dice Primera de Corintios capítulo 2 versículo 27. Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 2 al 3. Porque os celo con celo de Dios, pues sois desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Y qué les espera? La terrible amenaza del juicio del fuego ardiente que destruirá a los enemigos de Dios. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice: en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Ajá, aquí. Santiago capítulo 4, versículo 4 al 5. Así que somos casa de Dios, templo de Dios, el Espíritu de Dios habita dentro de cada ser humano. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Somos comprados por Dios. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16 al 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Sí, porque las basuras para Dios luego piensan que tú eres basura para ellos. Donde que no, uno muere y uno va al paraíso de Dios. Y las basuras para Dios pues van a la basura, van al fuego del infierno eternamente. ¿Por qué? Porque se andan metiendo, uniendo, casándose con los perros en vida del marido, o se andan metiendo, uniéndose, casándose con las putas adúlteras como ellos, porque se pasan a ser putas adúlteras del hombre cuando anda perdido de su primer culo, de su primera mujer. Esas mujeres pasan a ser putas adúlteras cuando el hombre perro no se casa virgen, sino que anda perdido de su primer culo. Entonces pasan a ser putas adúlteras con el perro. Guardaos de los perros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, guardaos de los malos obreros. Filipenses, capítulo 3, versículo 2. Entonces, Dios anda con nosotros, camina con nosotros. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14 al 18. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces dice Romanos capítulo 8, versículo 11, y el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Lo está diciendo bien claramente. Entonces, estamos que son almas adúlteras para Dios, que le cometen mucho adulterio pecando, sí, porque quieren ser propiedad del perro, quieren ser propiedad de la puta, quieren ser propiedad de su casa, quieren ser propiedad. ¿De quién quieren ser propiedad? ¿De ustedes mismos?
Imposible, son propiedad de Dios. A Dios se le comete adulterio pecando. No son propiedad de nadie. ¿Qué? ¿Que te casaste con tu marido? ¿Ya pasaste a ser de su propiedad? No. Pasaste a ser propiedad de Cristo. Dios une a marido y a mujer a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Cristo es la iglesia, su cuerpo. Entonces se unen en una sola persona al cuerpo de Cristo. No le vayan a cometer adulterio a Cristo. No le vayan a ser infieles, metiéndose, uniéndose, casándose con otra, con otro, porque le van a pagar al fuego del infierno al Todopoderoso. Entonces es a Cristo que se le es la infidelidad. Ay, mira, la mujer se metió con otro, se fue a unir, se fue a casar. Ya le fue infiel a Cristo. Le está pecando a Dios. Le está cometiendo adulterio con el cuerpo, propiedad de Dios, que la unió al primer hombre. El hombre perro ya se fue a meter, a unir, casar con otra. Y tiene su mujer. Le está siendo infiel a Cristo. Le está pecando a Dios. Le está cometiendo adulterio a Dios con el cuerpo, propiedad de Dios, que lo unió a su primera mujer para toda su vida. Vamos a leer rapidito. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los malicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 12 al versículo 18. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré de dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como las otras destruirá a Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros del cuerpo de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ninguna manera. ¿O no sabéis que el que se une... No, Jesucristo no se casa con ramera, ni se une con ramera. Así que el hombre tampoco se puede casar con ramera, puta no virgen. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Así que evita la fornicación y cásate virgen, hombre, ¿ok? Primera de Corintios capítulo 7, versículo 1 al 2. En cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. A casarse virgen, hombre. Evita todo eso, no hagas cuerpo con puta. Y evita la fornicación. Porque si no, por esa causa te vas a tener que divorciar. Dice Mateo capítulo 5, versículo 31 al 32. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer déle carta de divorcio, pero yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. A no ser por causa de fornicación, porque hiciste cuerpo con puta. Ahí te fuiste a unir. Ahí fuiste a hacer un cuerpo, una sola persona, al cuerpo de Cristo, y Cristo no hace cuerpo con ramera. Te jodiste. Por esa causa y motivo te tienes que divorciar y no volverte a buscar una, porque haces que ella adultere. Y el que se casa con esa repudiada comete adulterio, con esa puta. Así que quítate la parte de tu cuerpo que te está haciendo caer en pecado, hombre perro. Mateo capítulo 5, versículo 27 al versículo 30. Oíste que fue dicho, no cometas adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, sí, porque el cuerpo es propiedad de Dios. Ya adulteraste a Dios. Y Dios no quiere que lo adulteres. O sea, Cristo no quiere que lo adulteres. Dice, a mí yo no quiero que me adulteren mi cuerpo. Son miembros míos, dice Cristo. Pero yo me quito esa parte del cuerpo que me está haciendo adulterar. Esa parte del cuerpo pecadora. Y la arrojo al fuego del infierno, dice.
Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla y adulteró con ella en su corazón, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor, eso es lo que va a hacer Cristo. No les va a quitar el ojo ni la mano y eso no nos va a aventar al infierno, no. Sino que Él se va a quitar la parte del cuerpo, que somos miembros del cuerpo de Cristo, como dice la Biblia, que lo están adulterando a Cristo porque están unidos a Cristo, estamos unidos a Cristo, hacemos un solo cuerpo con Cristo. Entonces haz de cuenta que Cristo es la mano. Uno de ustedes es el dedo. El otro dedo, dice Cristo, esto me lo quito. A la basura, dice. Haz de cuenta que Él es esta planta, Cristo. Y cada rama es uno de ustedes. Y están ahí unidos, pero uno de ustedes se va a unir con prostituta. Y Cristo no hace cuerpo con puta. Entonces Cristo lo único que hace es que corta a uno de ustedes por haber adulterado a Cristo su cuerpo y lo tira a la basura, al fuego del infierno, dice. Entonces, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se te pierda uno de tus miembros, no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se te pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Lo mismo dice acá, en Mateo capítulo 19. Sí, porque todo lo que hacen para otra persona, se lo están haciendo a Cristo. Se lo hacen a Cristo y no se dan cuenta. Él respondiendo le dijo, ¿no habéis leído que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Estaba yo leyendo Mateo capítulo 5, versículo 27 al 30. Y aquí es Mateo capítulo 19, versículo 4, versículo 6. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra adúltera, y el que se casa con la repudiada adúltera, les dijeron sus discípulos, y así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. No te conviene casarse perro no virgen, con fornicación. No te conviene casarte puta no virgen, con fornicación, unida al perro, porque es un perro que agarra puta no virgen para cometer el adulterio a Dios, pecando con el cuerpo propiedad de Dios. Es un perro que hace eso. Un hombre decente, un hombre fiel a Cristo, un hombre fiel a Dios, no se casa con puta no virgen, no anda con la mujer de su prójimo, en vida de su prójimo, metiéndose, uniéndose o casándose. Es un perro el que hace eso. Sí, se oye feo, pero es un perro el que anda metiéndose, uniéndose, casándose con la mujer de su prójimo. Ese pasa a ser un perro. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir eso, sino aquellos que a quienes es dado. Pues hay eunucos que así nacieron del vientre de su madre, y hay hechos eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay pendejos que son hechos pendejos, dice, que así mismo se hicieron pendejos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba, y si no, pues que se vaya a la basura, al fuego del infierno. Dice, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. ¿Quieres recibir el reino de los cielos, el paraíso de Dios? ¿O quieres ser tirado al fuego del infierno por ser basura para Dios? Sí, porque Jesucristo le dijo a la adúltera, no peques más. Vete del pene del perro, no peques más. No te andes metiendo, uniéndote, casándote con los perros en vida del marido, porque como dice acá, dice... Dice, ¿qué dice acá? ¿Qué le dice Jesucristo a la samaritana? Juan capítulo 4, versículo 16 al versículo 18. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad, ¿por qué no ha tenido marido?
porque en vida de su marido no es libre para casarse con otro. Comete adulterio. Si se separa de su marido, que se quede sin casar de otro, dice Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 10 al 11 y versículo 39. Entonces, ¿por qué no es libre para casarse con otro? Porque le está diciendo en Romanos capítulo 7, versículo 1 al versículo 3. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniera a otro varón, comete adulterio, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. Pero lo malo es que en vida del marido no es libre para casarse con otro, porque comete adulterio y Dios le da muerte eterna, dice, porque le llevas frutos de muerte eterna, no de vida eterna. Entonces dice Romanos capítulo 7, versículo 1 hasta el versículo 6. Le lleva frutos de muerte eterna, que sea de otro esposo, del que resucitó de los muertos, de Jesucristo, que es el esposo de los cristianos, pero no de otro esposo aquí en la tierra. Comete adulterio a Dios. Entonces, ¿qué le estaba diciendo a Juan? Deja al perro. ¿Ya te uniste a Cristo? Con tu marido la planta es Cristo y las ramas somos nosotros. Te unieron marido y mujer al cuerpo de Cristo. Y tú se te ocurre de traer a otro perro, a otro hombre, en vida de tu marido al perro, a Jesucristo. Y Cristo dice que no lo hagas. Sí, porque vas a ser tu marido el perro, porque seguramente se va a buscar otra igual que tú, que te buscaste otro. Entonces, ¿qué pasa? Que son infieles a Cristo. Están cometiendo adulterio a Dios. Dios ya los unió. Dice Marcos, capítulo 10, versículos 6 al 12. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, así que ya no son más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo: el hombre que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio contra la primera. Comete adulterio a Dios contra la primera. Y si la mujer deja a su marido y se casa con otro, también comete adulterio. Y el que se casa con divorciada también comete adulterio, dice Lucas capítulo 16, versículo 18. Así que esos que los andan perturbando a ustedes es mejor que se castraran, dice. Esos divorciados que andan haciendo a putas adúlteras, perros adúlteras. Ay, ya me divorcié de mi marido, ya soy libre, dicen ellos. Y no es cierto. Entonces encuentran un pendejo, una pendeja que se casa con ellos para cometer adulterio al Todopoderoso. Eso es lo que hacen. Encuentran pendejos idiotas que no saben de la ley de Cristo, que ya estamos bajo la ley de Cristo, de cada palabra que Cristo dejó. Dice en Lucas capítulo 6, versículo 46 al versículo 47. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Dice Jesucristo. Juan capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida, dice Jesucristo. Juan capítulo 6, versículo 35 al 36. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan capítulo 8, versículo 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. El versículo 51. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Dice Cristo.
Juan capítulo 12, versículo 47 al 48. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien la juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Dice Juan capítulo 14, versículo 6, de cierto, Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que ya saben lo que dice Jesucristo. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Dice versículo 23 del capítulo 14, el versículo 1 al 6 y el versículo 23 al 24. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Lucas capítulo 4, versículo 4. Jesús respondiendo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Capítulo 3, versículo 16 al 17. Respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero, quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Entonces separará los cabritos de los borregos, ¿verdad? Dice Mateo capítulo 25, versículo 33 al versículo 34, 35, 36, 37, 38 hasta el 46. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Y por qué dijo eso? Porque dice: entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Porque dice que lo que no hicieron para otras personas, aquí dice: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Son los que los va a apartar. Lo que hicieron para otra persona, bueno, lo hicieron para Cristo. Y los va a poner a su derecha. Pero los que hicieron lo malo para otra persona, se lo hicieron a Cristo. Entonces los va a poner a su izquierda. Y los va a echar al fuego, allá con el diablo y sus ángeles. Entonces dice: porque tuve hambre y no me diste de comer. Lo pueden leer, ¿ok? Está en Mateo capítulo 25, versículo 31 hasta el versículo 46. Va a separar las cabritas de las ovejas, porque lo que hacen lo malo para otra persona, se lo hacen a Cristo. Lo bueno que hacen para otra persona, se lo hacen a Cristo también. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Entonces venzan el mal haciendo el bien. Dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Así que venzan con el bien el mal. No sean idólatras. No idolatren a la gente. No los consideren dioses, porque cuando los idolatran, los consideran Dios. Y solamente hay un Dios a quien idolatrar, el Todopoderoso, a quien alabar para ir al paraíso de Dios, no a las personas para que vayan al fuego del infierno. Ya no le cometan adulterio a Dios pecando con el cuerpo, propiedad de Dios, con la boca, con los ojos, con las manos, con el culo, con el pene. Dice Dios que no. Es una mujer para toda la vida, para el pene,
Y es un hombre para toda la vida, para el culo. Porque si no le cometen adulterio a Dios pecando con el cuerpo, propiedad de Dios.